Hay secretos que nunca se quedan bajo tierra, aunque la cruz marque el camino. Hola a todos, yo soy Mesli y te doy la más cordial bienvenida a una nueva historia aquí en Zona de Pánico. Todo comenzó el 31 de octubre, el día en que mi abuela falleció. Aunque nuestra familia es originaria de Tlaxcala, vivimos en la Ciudad de México. Su última voluntad fue ser enterrada en su pueblo natal, así que no dudamos en cumplirla. Entre los trámites del viaje, llegamos allá el 1 de noviembre. Esa misma noche velamos su cuerpo y el día siguiente, el 2 de noviembre, Día de Muertos, la enterramos. Después del entierro todos decidimos quedarnos en su casa, esa casa de adobe y tejas que mi abuela había habitado toda su vida. Era pequeña pero suficiente para albergar a toda la familia, aunque apretados. Por la noche los adultos se fueron a dormir temprano, dejando la sala y el patio trasero para nosotros los primos. Hacía años que no nos veíamos, y pese al motivo triste que nos reunía, tratamos de encontrar algo de consuelo compartiendo anécdotas y recuerdos de nuestra niñez al lado de la abuela. Estábamos sentados en círculo, contando historias y riendo entre susurros para no despertar a los mayores. De repente, algo llamó nuestra atención. Por la ventana que daba al patio trasero, vimos un movimiento extraño entre las milpas. Al principio pensamos que era el viento, pero no hacía aire esa noche. Entre las sombras emergió una figura. Era una mujer delgada envuelta en un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. Parecía de unos 70 años, o tal vez más, y su andar era lento pero seguro. Se acercó hasta la puerta de la casa y con una voz firme preguntó: ¿Está el señor Manuel? El señor Manuel es mi abuelo, pero él ya estaba dormido. Así que le respondimos que ya estaba durmiendo y no podía atenderla, pero que si quería nosotros podíamos ayudarla. Nos miró con ojos cansados y dijo: Solo vengo a dejarle una veladora a la difuntita. La hicimos pasar, le ofrecimos un café, pero ella, un poco tímida, preguntó: ¿No tienen pulque? En Tlaxcala el pulque es algo común y no nos pareció extraño que alguien lo pidiera. Además, considerando su edad y lo fría que estaba la noche, la invitamos a sentarse y le ofrecimos un vaso. La mujer lo aceptó agradecida y se sentó junto a nosotros. Lo que siguió fue desconcertante. Mientras bebía, comenzó a contarnos cosas que solo alguien cercano a nuestra familia podría saber. Nos habló de nuestra abuela, de cómo era cuando era joven, de los días en que mi abuelo trabajaba la tierra, de las travesuras de nuestros padres cuando eran niños. Incluso mencionó detalles muy específicos, cosas que ni nosotros conocíamos pero que coincidían. Las horas pasaron sin darnos cuenta. La mujer hablaba con una calma extraña, como si disfrutara recordar. Cuando el cielo empezó a clarear, nos preguntó la hora. Al decirle que ya estaba amaneciendo, dejó el vaso vacío sobre la mesa y dijo que debía irse. Nos ofrecimos a acompañarla, pues pensamos que una mujer de su edad no debería irse sola, pero ella se negó con una leve sonrisa. No se preocupen, conozco bien estos caminos. Voy cerca y sé de un atajo entre las milpas. Tomó su rebozo, lo ajustó sobre sus hombros y desapareció caminando por el sendero trasero. Al poco rato, los adultos comenzaron a levantarse para continuar con los deberes correspondientes a una ceremonia de pueblo. Cuando mi abuelo salió al patio,
Nos preguntó por qué habíamos tomado el pulque sin avisarle. Le explicamos que había sido para una señora que vino a buscarlo, que la atendimos porque no quisimos despertarlo. Mi tía, que había vivido toda su vida en ese pueblo, conocía las caras de la gente y nos miró extrañada. ¿Qué señora? Aquí casi nadie viene a esas horas. Le describimos a la mujer, su rebozo, su rostro, la forma en la que hablaba. Mi tía se quedó helada y su expresión cambió por completo. No puede ser. Esa mujer murió hace 6 años. El silencio nos envolvió. Aseguramos que era imposible, que todos la habíamos visto, que había bebido con nosotros, pero mi tía insistió y al ver nuestras caras de incredulidad, nos llevó al sendero de donde la mujer se había ido y señaló un lugar entre las milpas. Allí, entre hierbas altas, estaba una cruz de madera. Aquí falleció, nos dijo. Cayó de un caballo y se golpeó la cabeza. Fue una gran amiga de la abuela y por cierto bebía mucho pulque. A veces para eso la venía a buscar, pero murió hace mucho. Nos miramos sorprendidos. Nadie podía explicar lo que había pasado. Al regresar, revisamos el vaso donde la mujer había bebido. Estaba vacío, pero el pulque que habíamos servido seguía intacto en la jarra. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Todavía puedo sentir el escalofrío al recordar la mirada de aquella mujer y su voz pausada, hablando de nuestras vidas como si nunca se hubiera ido. ¿Y tú? ¿Cuántas visitas has recibido del más allá? Cuéntame tu experiencia de pánico a través del correo lazonadepanico@gmail.com. Dale me gusta a esta historia y a todas las historias del canal que hayan sido de tu agrado. Déjame una opinión o sugerencia en los comentarios y por favor suscríbete. Y no olvides activar las notificaciones para escuchar próximos relatos. Esto es Zona de Pánico. Y yo soy Mesli, y fue un placer contarte esta nueva historia.